Prepárate para un viaje épico por los misterios más profundos de la historia bíblica. En el video de hoy exploraremos el enigmático Arca de la Alianza, uno de los mayores símbolos de fe y poder, cuya historia atraviesa milenios y generaciones. ¿Pero a dónde fue? ¿Qué ocurrió con ella? Quédate con nosotros y descubre todo sobre este artefacto sagrado, lleno de leyendas, secretos y misterios aún no resueltos. Y no lo olvides. Si aún no estás suscrito a Virtude en Verso, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido increíble como este. Dale like y juntos desentrañemos este y otros secretos de la historia sagrada. Era una época en la que el cielo se comunicaba con la tierra a través de truenos y densas nubes. En medio del abrasador desierto, al pie del monte Sinaí, algo extraordinario ocurrió. Moisés, el libertador de los hebreos, subió a la montaña para recibir la ley del Dios de Israel. Mientras el pueblo temblaba ante los estruendos celestiales, el Señor ordenaba minuciosamente la creación de un objeto sagrado, no solo una pieza de culto, sino una morada del propio Dios entre los hombres. En Éxodo 25, 10, 22, el Arca de la Alianza fue descrita con detalles impresionantes, hecha de madera de acacia, recubierta de oro puro por dentro y por fuera, con un propiciatorio y 2 querubines con las alas extendidas, tocándose en el centro como centinelas de lo divino. Esta arca sería el trono invisible de Yahvé, donde él se manifestaría al sumo sacerdote en el lugar santísimo. Guardaría las tablas de la ley, símbolo de la alianza con Israel, pero también el maná del desierto y la vara de Aarón que floreció, Hebreos 9:4. Su transporte exigía reverencia absoluta. Nadie podía tocarla, excepto los levitas consagrados. Un artefacto que no solo representaba la presencia de Dios, sino que la traía una fuerza viva e implacable. Era más que una reliquia, era el vínculo entre el cielo y la tierra. Con el arca entre ellos, los hebreos avanzaron por el desierto como una tormenta guiada por la fe. Cuando el Jordán se abrió ante el arca llevada por los sacerdotes, Josué 3, 14, 17, quedó claro que no era solo un símbolo, sino también un poder sobrenatural. A cada paso sucedían milagros. Las murallas de Jericó cayeron al sonido de las trompetas y de la marcha alrededor de la ciudad, con el arca al frente. Josué 6, 6, 20, como si la presencia divina rompiera los cimientos de lo imposible. Pero su gloria también era peligrosa. Cuando los hijos de Elí, Hofni y Finés intentaron usarla como un talismán de guerra contra los filisteos, la derrota fue devastadora. El arca fue capturada, 1 Samuel 4, 10, 11, y la gloria de Israel pareció irse con ella. Sin embargo, su presencia trajo desgracia a los filisteos. Dagón cayó ante ella, tumores y plagas devastaron Asdod y Gat, 1 Samuel 5. Aterrados, los enemigos la devolvieron, colocándola sobre un carro tirado por vacas, que por instinto divino siguió hasta Bet-Semes. El arca regresaba a Israel, pero incluso entre los suyos exigía temor. 70 hombres murieron por mirar dentro de ella. 1 Samuel 6:19. Y el pueblo comprendió que era demasiado santa para ser tratada con ligereza. Antes de continuar, me gustaría hacerte un pequeño pedido. El 99% de los espectadores aún no están suscritos a Virtude en Verso. Un simple clic en el botón de suscribirse nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias todos los días. También deja tu like, pues esa es la manera en que YouTube entiende que nuestro contenido es relevante y merece ser compartido con más personas. Ahora, sin más preámbulos, volvamos a la historia. Durante años, el arca permaneció en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab. 1 Samuel 7:1, custodiada con respeto, pero al margen del culto central. Fue solo en el reinado de David que el objeto sagrado volvió al protagonismo de la historia. El rey, movido por un celo espiritual y por el deseo de hacer de Jerusalén el centro de la adoración, decidió llevarla a la nueva capital. Sin embargo,
en 1900. El primer intento ignoraron las instrucciones divinas. La transportaron en un carro de bueyes y cuando los animales tropezaron, Uzá extendió la mano para sostenerla. Murió fulminado en el acto, segundo Samuel 6:6-7. El mismo David se aterrorizó y detuvo el traslado. El arca fue dejada durante 3 meses en casa de Obed-edom, donde solo trajo bendiciones. 2 Samuel 6:11. Animado, David la llevó a Jerusalén con alegría y reverencia, danzando ante ella con todas sus fuerzas, vestido solo con un efod sacerdotal. La ceremonia fue triunfal, marcada por sacrificios y júbilo, y allí, en el monte Sión, el arca fue colocada en una tienda especial, donde pasó a ser el centro del culto davídico. Era más que una reliquia, era la certeza de que Dios habitaba en medio de su pueblo, de forma visible, tangible y temible. El trono de Yahvé flotaba sobre Israel. El tiempo pasó, y con él llegó la gloria del reino de Salomón. El joven rey, heredero de la sabiduría y del trono de David, levantó el majestuoso templo en Jerusalén, una obra que consumió 7 años de oro, cedros y piedras preciosas. Cuando llegó el gran día de la dedicación, el arca de la alianza fue llevada a su nuevo hogar, el Santo de los Santos, un recinto perfectamente cúbico, adornado con querubines dorados gigantescos, donde nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur. Primero Reyes 8:6-11. Los levitas y sacerdotes entonaron cánticos, las trompetas sonaron y la gloria del Señor llenó el templo con una nube densa, tan poderosa que los sacerdotes no podían permanecer de pie. En ese momento solemne, el arca contenía solo las tablas de la ley. Primero Reyes 8:9. Y su función como objeto de milagros fue cediendo lugar gradualmente a una reverencia silenciosa. Salomón en su oración dejó claro: ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, cuanto menos aquella casa hecha por manos humanas. Primera Reyes 8:27. Pero el arca, en aquel lugar oculto y sagrado, seguía siendo el vínculo entre la tierra y lo invisible, guardando un misterio antiguo que jamás sería completamente revelado. En el corazón del templo, el silencio del arca hablaba más que cualquier sermón. Con el paso de los siglos, el pueblo se alejó de su Dios. Reyes idólatras profanaron el templo, el culto se corrompió y la presencia de Yahvé pareció retirarse. Profetas como Jeremías advirtieron sobre la destrucción inminente, Jeremías 7:4-14, pero fueron ignorados. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén en 586 a.C., el templo fue saqueado e incendiado. Pero curiosamente ningún relato bíblico menciona que el arca fuera llevada entre los tesoros capturados. 2 Reyes 25:13-17. El silencio es ensordecedor. A partir de ahí, el arca desaparece de las escrituras. La tradición judía y algunos textos apócrifos intentan llenar ese vacío. El segundo libro de los Macabeos, por ejemplo, narra que el profeta Jeremías, advertido por Dios, escondió el arca en una cueva del monte Nebo, donde Moisés había muerto, y selló el lugar para que solo fuera revelado cuando Dios reuniera nuevamente a su pueblo. Segunda Macabeos 2:4-8. Una reliquia enterrada en el tiempo, custodiada por ángeles o perdida bajo las arenas de la historia. Lo cierto es que desde entonces nunca más fue vista. En el segundo templo, reconstruido por Zorobabel y luego embellecido por Herodes, el arca ya no estaba. Solo una piedra ocupaba su lugar, como una lápida silenciosa de un misterio no resuelto. Pero el misterio del arca de la alianza no se disipó. Durante los siglos siguientes, leyendas y especulaciones sobre su destino se extendieron como fuego entre los pueblos. Los judíos mantuvieron el ardiente deseo de recuperarla, como una llama perdida que avivaría su fe. En la tradición etíope, el arca pasó a ser custodiada por la Iglesia Ortodoxa etíope en una ciudad sagrada llamada Aksum. Según la leyenda, el arca fue llevada allí por Menelik I, hijo de Salomón y la reina de Saba, y quedó bajo la custodia de un monje encargado de su protección eterna. Hay quienes creen que, hasta hoy,
permanece escondida dentro de una capilla en Axum, custodiada por un solo sacerdote, que nunca puede revelar su ubicación. La tradición etíope, aunque sin pruebas documentales, alimenta la creencia de que el arca no desapareció, sino que fue preservada en secreto. En otras partes del mundo, el enigma siguió atrayendo exploradores y arqueólogos. Las expediciones en busca del arca se multiplicaron a lo largo de los siglos, incluyendo algunas que perseguían las misteriosas pistas dejadas en el Talmud y en textos apócrifos, como el libro de Esdras, que mencionaba el arca de manera enigmática. Pero la verdad siguió siendo esquiva. ¿Estará el arca realmente perdida para siempre o esperará un nuevo momento de revelación, como prometen las antiguas profecías? En el corazón de la tradición cristiana, el arca de la alianza tampoco desapareció sin dejar rastros. Algunos teólogos sugirieron que, en la muerte y resurrección de Cristo, el arca experimentó una transformación misteriosa. En lugar de ser un objeto físico, la presencia divina, que antes residía en el arca, pasó a habitar en Cristo mismo, el nuevo arca viviente. El Evangelio de Mateo 27:51 habla sobre la apertura del templo de Jerusalén cuando Jesús murió, la cortina del Santo de los Santos rasgándose en dos, simbolizando que el acceso a Dios ahora sería libre para todos, sin la necesidad de un intermediario. Además, en las visiones apocalípticas de Juan, el Apocalipsis 11:19 menciona el arca de Dios siendo vista en el cielo, en un lugar sagrado que trasciende el templo de la tierra. Y se abrió el templo de Dios en el cielo, y fue vista el arca de su pacto. Para muchos estudiosos y místicos, este pasaje representa no la pérdida del arca, sino su ascensión al plano celestial, donde la presencia de Dios ya no está confinada al espacio físico, sino que se extiende por toda la creación. La idea de que el arca aún resurge ya no como una reliquia, sino como símbolo de la relación eterna entre el hombre y lo divino, sigue fascinando e inspirando. Quién sabe, en las profundidades del cielo, el arca permanece guardada hasta el fin de los tiempos, esperando el regreso del Mesías. Sin embargo, la búsqueda del arca de la alianza no se limita solo a las páginas de la Biblia o a las tradiciones religiosas. Alimenta las mentes de aventureros, arqueólogos y cazadores de tesoros que a lo largo de los siglos han buscado pistas sobre su desaparición. Muchos se dirigieron al monte Nebo, donde se cree que Jeremías habría escondido el arca, tal como se sugiere en el libro de los Macabeos. Sin embargo, a pesar de innumerables expediciones, el secreto de su ubicación sigue intacto. Otros intentaron vincular el arca con excepcionales descubrimientos arqueológicos. Algunos afirman que pudo haber sido llevada a Egipto o incluso a Europa, donde surgieron rumores, especialmente sobre su conexión con la Catedral de Notre Dame en Francia, o incluso con templos en Inglaterra. Lo más intrigante, sin embargo, está en la leyenda de la sociedad secreta de los caballeros templarios, que, según algunos relatos, habría guardado el arca como una reliquia sagrada. La desaparición del arca, junto con la desaparición de la orden templaria, a principios del siglo XIV, generó incontables teorías sobre el destino final del tesoro sagrado. ¿Sería posible que los templarios realmente descubrieran el arca y la escondieran para protegerla para la posteridad? ¿O será que la búsqueda de ella es, en realidad, una búsqueda por el propio poder divino, algo que ni siquiera los hombres pueden controlar? A medida que los siglos avanzaron, el arca de la alianza se convirtió en algo más que una simple reliquia perdida. Se transformó en un símbolo del despertar espiritual y la búsqueda de la verdad. En la Edad Media, el misterio en torno a su ubicación inspiró a místicos, alquimistas y ocultistas a crear teorías sobre el arca que trascienden los límites de las Escrituras.
Algunos afirmaban que el arca poseía poderes místicos, capaces de conceder inmortalidad o revelar el camino hacia la sabiduría divina. Escritos como el libro de Enoc, que no forma parte del canon bíblico, abordan temas esotéricos que muchos asociaron con el arca, sugiriendo que poseía secretos celestiales que solo serían comprendidos en tiempos futuros. Teorías modernas, como las propuestas por autores como Graham Hancock en sus libros sobre civilizaciones antiguas, buscan reconstruir el verdadero papel del arca y su vínculo con las fuerzas cósmicas y espirituales. El arca no sería solo un objeto de fe, sino una clave para comprender el pasado de la humanidad y los misterios que vinculan a los seres humanos con lo divino. Esta idea persistente alimenta la imaginación popular, especialmente con la aparición de películas como Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida, que popularizó la búsqueda del arca como un viaje épico en busca del poder supremo. Así, lo que antes era una búsqueda del arca física ahora se transformó en una búsqueda por la verdad trascendental, por la comprensión del propósito de nuestra existencia. Y así, el Arca de la Alianza permanece envuelta en misterio, un enigma que atraviesa las generaciones y sigue fascinando tanto a los creyentes como a los escépticos. A lo largo de la historia, ha sido mucho más que un objeto sagrado. Se ha convertido en un símbolo de fe, poder divino e incluso de redención y revelación. Para muchos, la verdadera búsqueda del arca no es solo una búsqueda física, sino un viaje espiritual. ¿Desaparecerá el arca para siempre o su regreso, tan esperado, sigue siendo parte del plan divino para el fin de los tiempos? O tal vez nunca se perdió realmente, sino que simplemente pasó a residir ya no en un templo hecho por manos humanas, sino en el corazón de cada fiel, como una representación de la presencia divina. Las preguntas permanecen, y como dice el antiguo proverbio, ¿dónde está el arca? Allí también estará el misterio de Dios. En los tiempos modernos, cuando el mundo parece más alejado de la espiritualidad que nunca, quizás sea precisamente la búsqueda del arca, sea material o metafórica, lo que devuelva a la humanidad a su centro, a lo que es eterno e intangible. El enigma del Arca de la Alianza persiste, como una invitación a todos para que revelen los secretos ocultos, no solo del pasado distante, sino también de nuestro propio futuro espiritual. Y así, a lo largo de esta historia, vimos cómo el Arca de la Alianza representa no solo un símbolo de poder divino, sino también un viaje de fe, misterio y transformación. ¿Qué piensas que realmente representa el Arca? ¿Acaso esconde secretos que aún no logramos entender? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Nos encanta saber lo que piensas. No olvides suscribirte a Virtud en Verso y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido, ya que tenemos videos nuevos todos los días. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.